Padre, estamos en tu santa presencia y te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te pedimos que tomes control total de esta palabra, que no sea palabras elocuentes humanas, sino que sea tu palabra, Señor, es que es la espada de doble filo que entra y que hace la obra para la que fue lanzada. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes total control de esta palabra y que toque los corazones, que toque las familias, Padre, que toque el destino de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué seguís a Cristo? ¿Te hiciste alguna vez esta pregunta? ¿Por qué seguís a Cristo? Si nunca te hiciste esa pregunta, yo quiero que te la hagas ahora donde estás. ¿Por qué seguís a Cristo? ¿Cuál es el motivo que te ha movido seguir a Cristo? La respuesta sincera que podemos respondernos el día de hoy, o si te has hecho en algún momento esa pregunta y pudiste responderte sinceramente, ¿por qué soy un seguidor de Jesucristo? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué me considero un hijo de Dios? ¿Cuál es el motivo que me lleva a ser un seguidor de Jesucristo? Si nosotros hacemos esta pregunta sinceramente y nosotros nos respondemos sinceramente, nos vamos a encontrar con el Eterno, con el Santo, con el que quita el pecado del mundo, el que es nuestro Salvador personal. Pero es necesario que nos hagamos el día de hoy esta pregunta. Amén, ¿están ahí? ¿Están ahí? Amén, gloria a Dios. Me encanta que cuando vamos a meditar en la palabra, que estemos con todos los sentidos bien abiertos, ¿sí? Necesitamos tener los oídos abiertos, el corazón dispuesto para que la palabra cobre vida en nosotros. Puede haber diferentes motivos y que pueden ser agradables, buenos para ser un seguidor de Jesucristo, pero ¿serán los motivos correctos? La pregunta es, ese motivo que me lleva a ser un seguidor de Jesucristo puede ser un buen motivo, puede ser agradable, pero la pregunta es, ¿será un motivo correcto? ¿Te has preguntado eso? ¿Será un motivo correcto? ¿Es correcto el motivo por el que yo me hice un seguidor de Jesucristo? Bueno, meditando un poco en esta palabra, he recordado un poco cuando yo he conocido al Señor. Los que saben parte de mi testimonio saben que yo tuve un encuentro con Jesucristo cuando era niña. Cuando iba a la escuela dominical en Argentina, en la provincia de Misiones, con mi abuela, muchos saben de esta parte de mi testimonio, ahí encontré a Jesucristo. Era una niña, sabemos que los niños tienen ese corazón dispuesto, ese corazón que no pregunta, que no se cuestionan, sino que simplemente lo creen. A mí me hablaron de Jesucristo, que Él me perdonaba, pero por sobre todas las cosas me hablaron de que Él me amaba, de que Él podía ser mi amigo, de que yo podía confiar en Él, que podía contar mis problemas y que Él era poderoso, que Él tenía poder para transformar cualquier situación que yo podía estar pasando. Y así conocí a Jesús. Entonces por las noches yo hablaba con mi amigo y recuerdo que sin darme cuenta, sin motivarlo, sin estar triste, sino que tenía un gozo en mi corazón, lloraba y era el Espíritu Santo limpiando mi corazón de niño. Y ahora nuestra niña, Mía, que tiene 4 años, cuando oramos, ella también le salen lágrimas y dice, mamá, no sé por qué estoy llorando, pero estoy muy feliz. Y puedo ver cómo el Espíritu Santo toca su corazón, la ministra, y así he conocido al Señor. Pero después fui creciendo y no fui calificando para la estructura religiosa, por así decirlo. O sea, yo no calificaba para seguir a Cristo. O sea, la institución religiosa, ¿sí? Me decía que no, yo no calificaba. Entonces me encontraba con, una niña, una adolescente creciendo, pero enamorada, porque esa es la palabra, me enamoré de Jesucristo, enamorada de ese amor que había experimentado, me alejé de la iglesia, me alejé completamente de la iglesia, estuve muchos años alejada de la iglesia, porque yo no calificaba por mi manera de vestir o por mi manera de hablar, por lo que fuera, no calificaba para una estructura religiosa. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, querida familia, querida iglesia, porque
Ser un seguidor de Jesucristo no tiene que ver con una religión, con una estructura, sino que tiene que ver con una situación del corazón, tiene que ver con el amor. El amor lo vamos a meditar hoy en la palabra, es la base más importante para que nosotros nos podamos conectar con nuestro Salvador, y esa es nuestra redención, es el camino que nos muestra Jesucristo para que volvamos al Padre, ¿sí? Porque hemos estado extraviados, hemos estado perdidos lejos de casa, y Jesús viene, restaura, nos limpia y nos acerca al Padre para que volvamos a la casa de papá, ¿sí? De eso se trata. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y recuerdo, meditando en esta palabra, cuál era el motivo que yo, cuando vuelvo a Cristo ya de adulta, ya con un hijo, vuelvo al Señor después de haber padecido muchas cosas, haberlo buscado a Jesús por diferentes lugares, por diferentes creencias, por tantas cosas equivocadas. Buscaba ese amor que había experimentado de niña, pero que no lo podía vivir con una comunidad que aparentemente tenía códigos, tenía doctrina, tenía métodos que yo tenía que encajar en ese método para poder estar dentro de la iglesia, y tenía mucha confusión en mi corazón. Había mucha confusión porque mezclaba la religión. Yo no sabía si lo que me decían estas personas era el Padre, era Dios. O sea, había mucha confusión en mi corazón. Pero un día estoy internada, y ahí en la sala de cirugía, una cirugía simple, todo se ha complicado, se cortó la luz, se complicó, perdí mucha sangre, y los médicos me declararon muerta. O sea, me declararon que había partido, estaba muerta, clínicamente estaba muerta. Pero algo sucedió y yo experimenté eso que muchos cuentan, eso que pasas en el túnel, y pasé en el túnel, vi toda mi familia, y vi toda mi historia y toda mi vida, iba por ese túnel en una velocidad muy, muy rápido, y arriba del túnel había una mano con una luz tan hermosa, que cuando yo me acercaba a ese túnel, esa luz era tan hermosa, te daba tanta completud. O sea, no se puede explicar, no se puede explicar con palabras lo que experimenté en ese proceso de que clínicamente estaba muerta. Y veo una mano que yo sé que fue la mano del Todopoderoso, que me tocó la cabeza, y yo volví con una velocidad, y entiendo que ahí, por algo milagroso que me dijo la doctora, que ella entendía que era un milagro, que yo tenía que agradecer a Dios toda mi vida, porque era un milagro que yo que había vuelto a la vida, que había resucitado. Y entendí cómo el amor de ese Jesucristo que yo conocí cuando era chica intercedió por mí. Ahí, una mujer adulta en el medio del pecado, porque estaba muy lejos del Señor, estaba lejos de la iglesia, estaba lejos de muchas cosas de que le agrada al Señor. Pero cómo Él ha peleado por mí, y cómo Él me devolvió la vida. Y entonces cuando tuve esa experiencia con el Señor, y esa charla que tuve con esa doctora que estaba muy asustada y que habló conmigo, yo salgo de ahí, y el Señor utiliza una persona, y vuelvo a Cristo, vuelvo a Jesús. Y por mucho tiempo de mi vida, yo estuve siguiendo a Jesús, siendo una seguidora de Jesucristo, por lo que Él había hecho por mí, por la experiencia que yo tuve en ese sanatorio, en esa clínica, en ese lecho de la muerte. Yo mucho tiempo lo servía, iba a la iglesia, me congregaba, hacía buenas obras, porque siempre miraba a mi hijo, que era chiquito en esa oportunidad. Mi hijo es adulto ahora, tenía algo de 7, 8 años. Yo decía, Señor, yo a lo mejor no iba a ver a mi hijo crecer, no lo iba a ver, pero vos interveniste aún en el medio del fondo. O sea, yo sentí que el Señor metió la mano en el medio del barro y que me sacó. Entonces, por gratitud y agradecimiento, yo serví al Señor. Y es posible que tengas una experiencia con el Señor como yo la he tenido. Es posible que estés agradecido con el Señor por algo que Él ha hecho por vos. Pero aún así, eso no es el motivo correcto.
¿Por qué digo que no es el motivo correcto? Porque ¿qué hay de esas personas que no han tenido una experiencia fuerte como la que yo he tenido o como la que vos has tenido? Por ahí hay personas que está ahora acá y dice, pero yo quiero tener una experiencia con el Señor y yo quiero tener, pero a ver, gloria a Dios por las experiencias y todo hijo de Dios tenemos experiencia con nuestro Padre, pero no es el motivo correcto para seguir a Cristo, ¿sí? Porque yo puedo estar muy agradecida con una persona, yo puedo estar, por ejemplo, le doy un ejemplo, yo estoy muy agradecida con el presidente de este país, ¿sí? Que el Señor me trajo acá y estoy agradecida con el presidente de Estados Unidos, pero yo no estoy rendida a él, ni me someto a él, estoy agradecida y desde mi lugar hago todo lo posible para hacer las cosas bien y estaría en cualquier cosa que sumara a esta comunidad en Estados Unidos. Haría cualquier cosa que sumara a este país, que no estuviera en contra de mi fe, lo haría para apoyar a este país. Pero yo no me rindo, no estoy rendida a este presidente. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo tener gratitud por una experiencia que tuve, porque él me sanó. Mira, yo he visto muchas personas que han tenido experiencias extraordinarias con el Señor. Yo he visto personas que han sido liberadas, que han sido sanadas, que han sido resucitadas como Lázaro, que le han pasado cosas más extraordinarias de lo que pasé, que el auto quedó todo roto, todo, y nadie se explica cómo esa persona salió ilesa del medio de un accidente, cómo los ángeles la cubrieron, pero hoy no están siguiendo a Cristo, no son seguidores de Jesús. Y están agradecidos, claro que sí, pero no están rendidos. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo nos ha traído el día de hoy. Entonces nosotros podemos decir, soy un seguidor de Cristo porque estoy rendido a Él. O sea, estoy rendido a mi Salvador. Por eso soy un seguidor de Jesucristo. ¿Y cómo yo me rindo a una persona? ¿Cómo me puedo rendir a mi Salvador? Yo me rindo a Él cuando lo conozco. O sea, uno no puede rendirse a alguien si no lo conoces. Si nosotros no conocemos a alguien, ¿cómo me rindo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los matrimonios? Cuando se enamoran, cuando se casan, están como rendidos uno a otro porque hay amor. ¿No has visto a alguien que está enamorado? O sea, el hombre por ahí dice, bueno, el hombre tiene el corazón más duro, pero un hombre enamorado, un hombre que ama verdaderamente a una mujer, está rendido a ella. Se rinde, ¿por qué? Porque el amor trae rendición. Por eso quiero llevarte a la palabra del día de hoy, para que el Espíritu Santo toque tu corazón. Y si has estado siguiendo al Señor por un motivo equivocado, ¿sí? Tenemos que seguir al Señor por el motivo correcto. ¿Por qué soy un seguidor de Cristo? Y vamos a ir a Juan 21:15, que dice así: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Escucha esta palabra. ¿Me amas más que a esto? Jesús le preguntó a su discípulo. ¿Me amas más que a esto? Después que Pedro lo había negado y que se sentía re mal porque Jesús había resucitado y él sintió que no había creído en Jesús, que lo dejó solo. Pero el Señor le pregunta, ¿me amas más que a estos? En otra versión dice, ¿más que a todos estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, en otra versión dice, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y así Jesús le pregunta a Pedro 3 veces para asegurar a Pedro, a su discípulo, que si él lo amaba. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces el Señor le manda a la gran comisión de apacentar ovejas, a la gran comisión de levantar la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Porque no podemos hacer nada para Cristo, no podemos ser un seguidor de Jesucristo si no lo amamos. Pero ¿por qué Pedro lo amaba a Jesús? Era el discípulo de Jesucristo. Lo amaba porque lo conocía, porque había caminado con Jesús,
había visto las obras de Jesucristo, lo vio morir y lo vio resucitar. Decir, no, Zule, pero yo no lo estoy viendo a Jesús resucitar y tampoco lo vi morir, pero es más aún, vos podés hacer una obra en tu corazón aún más maravillosa, porque dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que no ven, que no han visto, pero creen. ¿Y sabe por qué nosotros creemos? Totalmente creemos, porque el Espíritu Santo de Dios, el que camina en nuestros corazones, el que vive con nosotros, el que ha escogido tu vida y la mía para ser el templo de Dios. Imagínate, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre Eterno, el Espíritu de Jesucristo, te ha escogido a vos y me ha escogido a mí para ser su templo. Y Él trae convicción de conocer a Jesús a través de la palabra. La palabra de Dios nos trae, nunca tenemos que dejar de leer la palabra. Tenemos que meditar en la palabra, dormir con la palabra, despertarnos con la palabra, porque si nosotros no conocemos la palabra, no vamos a dar ese primer paso para empezar a amar a mi Salvador. Si yo no lo amo, ¿cómo voy a ser un seguidor de Jesucristo? ¿Cómo me voy a rendir a Jesús si yo no lo amo? Es necesario que lo conozca. ¿Y cómo lo conozco? Con la palabra y oración. ¿Que tenés que ser un erudito para orar? En absoluto. Lo único que tenemos que hacer es hablar con nuestro Salvador. Tan simple como hablamos con un amigo, alguien cercano, alguien que está cerca nuestro, que nos ama. Se nos tiene que revelar su amor para que nosotros podamos tener un motivo correcto de ser un seguidor de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? El que no ama se va muy rápido. Y quiero contarte un testimonio. Hay uno de los trabajadores que están con nosotros en la empresa. Mi esposo lo está discipulando. Sí, lo está discipulando, lo está aconsejando. Y él tiene un problema de infidelidad con su esposo. Su esposa le fue infiel y él ha venido con mucho dolor, con todo lo que ha pasado, pero se encontró como que ella no ha dejado, él la perdonó porque la ama, dice yo la amo, entonces la perdonó, le volvió a dar oportunidades, le ha tomado los consejos, en este caso específico que mi esposo le empezó a aconsejar, pero se encontró de que la situación era tan difícil que se tenía que separar. ¿Y sabe lo que más le dolía a ese hombre? No lo que la mujer le hizo, no la infidelidad una y otra vez. Lo que más le duele y le dolía a ese hombre era tener que separarse de su amada. Ese es el dolor más grande que tenía ese hombre. Eso sucede cuando nosotros amamos a Jesús, cuando somos seguidores de Jesucristo porque lo amamos. Porque cuando nosotros seguimos al Señor, sabemos que viene la persecución, sabemos que los hijos de Dios tenemos dificultades, que hay tormentas. No creas cuando vienen y te hablan un evangelio equivocado. No, pero venden a Jesucristo como si fuera una estampita. Mira, acá te voy con una lapicera, te doy esta estampita, se llama Jesús, si vos lo tomás, no vas a tener más problemas, no vas a tener más. Lo venden como una hechicería, yo siempre lo digo, como una estampa, no sé, del milagro. Pero Jesucristo no es eso. Jesucristo es una relación de amor por lo que Él hizo por mí. No es por mi experiencia que yo he tenido con Él, o la experiencia que puedo llegar a tener a Jesús. Eso no tiene que ser el motivo de seguir al Señor. El motivo de seguir al Señor es por lo que Él hizo en la cruz, por vos y por mí. Lo que me tiene que motivar a amarlo y seguir a nuestro Señor Jesucristo es la obra que Él ha hecho en la cruz de amor, de demostración de un verdadero amor, de fidelidad, que no escatimó absolutamente nada, ni el peor dolor, ni la humillación, ni los peores dolores físicos y también la humillación psicológica. No hay por lo que Jesús no haya pasado. Y Él no escatimó absolutamente nada de eso. Él agarró su cruz, caminó, la puso en su espalda, y esa cruz, ¿sabe lo que decía esa cruz? Esa es la mayor experiencia que nosotros podemos tener con Jesucristo. La experiencia de la cruz. Eso es lo que nos va a mantener
cerca del Señor. Esto es lo que nos va a mantener firme. Esto es lo que nos va a mantener no vacilante. Hoy estoy con el Señor, mañana no estoy. Porque oré al Señor y como no me mandó los panes y los peces, yo me alejo. No hay amor. Puedes estar agradecido como yo estaba agradecida. Pero cuando uno está agradecido, no pesa si ves a esa persona, si te separás. Cuando estamos unidos a Cristo, realmente somos los pámpanos, somos una hoja seca pegada a la vid, y que gracias a que estamos prendidas a la vid, que es Jesucristo, nosotros tenemos vida. O sea, cuando nosotros estamos por los motivos correctos, porque amamos a nuestro Salvador, realmente nos damos cuenta que habíamos estado muertos. El pecado nos había condenado y nos había declarado una condena de muerte en tu vida y en mi vida. Y viene Jesucristo a través del sacrificio que Él ha hecho en la cruz y nos volvió a dar vida. ¡Aleluya! Esta es la experiencia más grande que vos podés tener con Jesús. Esta es la experiencia que aún antes que vos nacieras, antes que yo nazca, Él ya pagó el precio sabiendo que yo venía a esta tierra, que iba a lidiar con los pecados, que iba a estar sujeto a la vanidad, sujeto a los deseos de la carne, sujeto a las luces de este mundo. Jesús, antes de que naciéramos, Él ya pagó todos los pecados que íbamos a cometer. ¿Qué es lo que nos necesitamos entonces? Rendirnos a Jesús. ¿Y cómo nos rendimos? Cuando lo conozco y lo amo. El amor es la única manera, dice Corintios 13. Todo lo demás, profecía y todo lo demás está bien, pero si no hay amor, de nada sirve. Jesucristo, nuestro Salvador, vino a inundarnos y a traernos el amor más grande y más poderoso, más extraordinario, inentendible, porque ni tu corazón ni el mío podemos entender el amor de Cristo. Pero si nos rendimos a este amor, sin hacerle preguntas, sin hacer, de que si tengo experiencia, si no tengo experiencia me voy, no, en absoluto, rendirme, no al favor que Él me ha hecho en esta vida que es carnal. Sí, yo resucité en ese momento. Ahí el Señor, el milagro de darme años más de vida, pero en un momento voy a partir, ¿sí? En un momento voy a partir con el Señor y ya no voy a estar más en esta tierra. O sea, pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús nos ha dado vida eterna. Él, aunque no estemos físicamente, sabemos que ciertamente viviremos con Él eternamente. Y ese tiene que ser el motivo por el que yo me gozo, por el que le sigo al Señor. Por lo que Él hizo en la cruz, por mí y por vos. ¿Cómo lo tenemos que conocer? Juan 17:3. Mire lo que habla el Señor. Me encanta esta palabra. Cuando el Espíritu Santo me trae revelación de esta palabra, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que muchas veces estamos viendo las cosas, escuchando, pero no está entrando, no tenemos la revelación a través del Espíritu Santo de lo que dice? San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida verdadera? Es que lo conozcamos al Señor, que lo conozcamos a Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de ser un seguidor de Jesucristo? El propósito es conocer a Dios, conocer a Jesucristo, rendirnos a su amor y permitir que su voluntad, que es buena y perfecta, y que Él descienda sobre nosotros, que Él viva en nuestras vidas, que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? Solamente lo podemos hacer si hay amor, si amamos a nuestro Salvador. Nadie se rinde si no hay amor. ¿Querés ver una persona rendida? Solamente el amor hace que te arrodilles, que te quebrantes, que te rindas, que dejes cosas, que permitas que el Señor te forme, que el Señor nos forme. Solamente el amor puede hacer estas cosas. Gracias por estar ahí hasta ahora. Yo quiero que levantes tu mano donde estás y que quiero que cierres tus ojos
No importa con quién estés y no te avergüences, porque esto se trata de tu vida, ¿sí? Y levantar la mano y cerrar los ojos, eso es una acción física que le decimos al Señor: Señor, heme aquí. Si has estado siguiendo al Señor de una manera equivocada, si has estado siguiendo a lo mejor por gratitud, como me pasó a mí, o estás siguiendo a Jesucristo, inclusive el Espíritu Santo habla a mi corazón, porque estás esperando, orando por una promesa, y como si me hago seguidor de Jesucristo y me congrego y voy a la iglesia, es algo superficial por los panes y por los peces, lo estoy siguiendo por lo que Él me puede dar. Yo quiero que no te sientas culpable en este momento, sino que te rindas al Señor y que permitas que el amor de Cristo inunde tu corazón ahora. Cierra tus ojos con la acción de decir: Señor, yo cierro mis ojos a este mundo que perece, que es un mundo que se termina, porque todos nosotros un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Un día vamos a estar en su presencia. Todos nosotros, hay algo que todos nosotros vamos a pasar, es el momento que vamos a tener que dejar esta tierra. Pero en ese momento vamos a pasar en la eternidad con nuestro Salvador. Pero no solamente nos quiere dar esa vida de eternidad, sino también Él quiere darnos la eternidad, que la empezamos a vivir su gloria en esta vida. Así que yo quiero orar por tu vida y gracias que me permita ser un vaso del Espíritu Santo para hablar tu corazón en este día. Padre eterno, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Lloro por esas personas que tienen las manos levantadas, Señor, en este momento. Si han estado, Señor, siguiéndote por el motivo equivocado, Padre, y si hoy la respuesta es ¿por qué sigo a Jesucristo? Y no han encontrado, yo sigo a Jesús por el sacrificio que Él ha hecho por mí en la cruz. Por eso lo sigo. Sino que hubo otras respuestas en su corazón. Padre, yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy, Señor, que vos los levantes con tu Espíritu Santo, que le des fortaleza, que le des certeza, Espíritu Santo, de que ellos son hijos de Dios, Padre. Dale la certeza, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que si ellos se encuentran con la cruz, por cierto, vivirán, aunque mueran, van a resucitar, y la vida eterna, y no hay condenación para ellos. Pero hay un solo motivo para llegar al Padre, hay un solo camino para volver a casa. Hay un solo camino y se llama Jesucristo, se llama el sacrificio que has hecho, Padre, en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Padre, que nos lleves por esa cruz, Señor. Permítanos caminar, Padre, por esa cruz. Queremos caminar y que la cruz se haga carne en nuestro corazón. Que nunca, Padre, sea modificado, sea reemplazado, Padre, tu sacrificio. El motivo por el cual nosotros tenemos que seguirte, queremos seguirte y anhelamos seguirte, Padre. Honrarte, adorarte y agradecerte todos los días de nuestras vidas. No importa, dice el Señor, si no hayas tenido, no importa si el Señor, hay personas que están orando por las naciones, no importa si el Señor no te da las naciones. Lo más importante es que vos ganes tu alma, dice el Señor. ¿De qué te sirve ganar las naciones? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero, pero perder tu propia alma y perder la oportunidad de vivir llevando el Espíritu Santo en tu cuerpo, siendo el templo de Dios en esta tierra, siendo luz y sal? Eso es lo que el Señor y la cruz quiere hacer en tu vida. La cruz lo que quiere hacer es transformar simple hombres de barro, perecederos, de una corta vida en esta tierra, que sean templo de la presencia de Dios vivo. ¿Hay algo más que te puede robar el sueño? ¿Hay algo más que si esa casa, aún si estás pasando por enfermedad, aún en el medio de la enfermedad, el Señor dice: yo te levanto. En el medio de la enfermedad, dice el Señor, yo te voy a dar fuerzas, yo te doy. No es lo mismo tener un dolor de cabeza con el Señor o tener un dolor de cabeza sin la presencia de Dios. No es lo mismo comer un pedazo de pan en la presencia del Señor que sin la presencia de Dios. No es lo mismo estar en una mesa servida con la presencia del Señor que sin la presencia del Señor.
No es lo mismo, a ver, que estés viajando, no sé si tenés ganas de viajar, querés tener, no sé, cosas banales de esta tierra. No es lo mismo hacerlo con Cristo que hacerlo sin Él, porque sin Él somos pámpanos, hojas secas, sin vida. Pero hoy el Señor dice, si no lo conoces, Él quiere entrar en tu corazón, recíbelo. Dice Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón. Acepto tu sacrificio en la cruz que has hecho por mí. Te pido que perdones todos mis pecados y ayúdame a través de tu Espíritu Santo a honrarte, a amarte, a rendirme todos los días de mi vida para que tu voluntad se haga en mi vida. Y ayúdame, Padre eterno, en el nombre de Jesús, volver a casa con mi Padre. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, si es la primera vez que lo has hecho, te bendigo en el nombre de Jesús y te puedes ponerte en contacto con nosotros si querés prepararte para servir al Señor, si querés prepararte en nuestros discipulados, en cualquier parte del mundo lo estamos haciendo. Si querés conocer más de la palabra, acá tenemos hermanos tuyos que estamos dispuestos a hacer herramientas en las manos del Señor para que conozcas a Cristo, para que lo ames y que se haga la voluntad de Dios en tu vida, para que seas luz y sal de este mundo y que ya no vivas más en oscuridad y en condenación y que la muerte ya no tenga más autoridad sobre tu vida, sino que puedas decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios ilumine cada rincón de tu corazón para que vivas en paz y disfrutes de la paz y de la belleza del Espíritu Santo. Te mando un abrazo enorme y te agradezco por estar ahí y por compartir esta palabra, porque muchas personas lo están necesitando. Vos sos parte del reino de los cielos y tenemos que extender la palabra de Dios. No te avergüences del Señor, no te avergüences de compartir la palabra de Dios. Capaz que el Espíritu Santo me está hablando a mi corazón ahora y lo quiero decir. A lo mejor has sufrido ataque y te pueden atacar porque estás compartiendo palabra en tus plataformas, en las redes o donde trabajas. A lo mejor te pueden atacar. Pero ¿sabes una cosa? Cualquier cosa que padezcas por el Evangelio de Jesucristo, por vivir libremente y con libertad, yo soy un hijo de Dios, no hay nada que el Señor no te vaya a recompensar con bendición y victoria para tu vida. Dios te bendiga. Dios mediante, nos volvemos a ver el próximo domingo. La gente de YouTube, si te gustó esta palabra, te pido que la compartas, que te suscribas si todavía no te has suscrito. Nosotros somos nuevos en las redes, pero te pedimos a la familia de la fe que nos ayude a llegar a todas partes del mundo con estas palabras que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios.